Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre ácido nucleico, repliosoma, esplesiosoma y síntesis de proteínas. Vamos a ello, ¿listo? Entonces, dentro de los ácidos nucleicos, pues primeramente necesitamos saber en dónde se encuentra, ¿no? Pues obviamente en el núcleo, ¿no? En el núcleo se encuentra nuestro material genético, ¿no? Y pues dentro del núcleo celular está pues los cromosomas, ¿cierto? Y los cromosomas contienen cromatina, que la cromatina a su vez contiene ADN más proteínas, ¿cierto? Y la cromatina se encuentra en los cromosomas, ¿no? Y pues obviamente el ácido desoxirribonucleico se empaqueta en forma de las proteínas histonas, ¿cierto? Y las proteínas histonas contienen pues el material genético que son los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Y la cromatina, que es ADN más proteínas, tiene dos formas, ¿no? La eucromatina, que es cromatina no condensada que se encuentra en la periferia del núcleo celular, y heterocromatina, que es transcripcionalmente inactiva y se encuentra condensada, ¿listo? La eucromatina es transcripcionalmente activa y se encuentra en la periferia del núcleo y no es condensada, mientras que la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva y se encuentra condensada, ¿listo? Entonces, las modificaciones epigenéticas de las proteínas histonas contribuyen a la conformación de lo que es la eucromatina o la heterocromatina, de tal manera que las modificaciones epigenéticas de las proteínas histonas contribuyen a la expresión genética, ¿listo? Entonces, varias modificaciones, pues obviamente son como se puede ilustrar aquí: el marcaje de la proteína histona con la proteína ubiquitina para la degradación de las proteínas histonas por el sistema ubiquitina-proteosoma, o puede ser la metilación, que se le agrega un grupo metilo a la proteína histona, la acetilación de proteínas histonas, ¿cierto? Donde se agrega un grupo acetilo, la fosforilación de las proteínas histonas, ¿cierto? Por otra parte, entonces encontramos dentro de los antes de mirar los ácidos nucleicos, necesitamos saber primero qué es un nucleósido y qué es un nucleótido, ¿no? Entonces, dentro de los nucleótidos, ¿qué diferencia uno del otro? Los nucleótidos pues tienen un grupo fosfato, ¿cierto? Mientras que, como se ve en la imagen, mientras que los nucleósidos no tienen un grupo fosfato, ¿no? Un nucleótido se compone, pues como se puede ver aquí en la imagen, de un grupo fosfato, ¿cierto? Una pentosa o un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo si es ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, una base nitrogenada que es citosina, timina, adenina, uracilo. 2 son purinas y 3 son pirimidinas, de las cuales ya vamos a hablar, ¿listo? Entonces, mientras que los nucleósidos contienen solamente una pentosa, ¿cierto? Un azúcar y una base nitrogenada, más no tienen un grupo fosfato, ¿listo? Esa es la gran diferencia de un nucleótido con un nucleósido. Pero los nucleótidos tienen a su vez una subclasificación, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Entonces, dentro de los nucleótidos, ¿cierto? Hacen parte de los ácidos nucleicos, como dije, hay dos purinas, la adenina y la guanina, ¿cierto? ¿Cierto? Y 3 pirimidinas, que son la citosina, timina y uracilo, ¿no? Entonces, en el ADN pues obviamente están las 2 purinas, que es adenina, guanina, y 2 pirimidinas, que es citosina y timina, mientras que el ácido ribonucleico está la adenina y la guanina, y las otras 2 pirimidinas, que son citosina y uracilo, ya que, como se puede ver en esta imagen, el ácido ribonucleico pues va a tener, se va a cambiar la pirimidina timina por la pirimidina uracilo en el ácido ribonucleico comparado al ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ADN, ¿cierto? Y principalmente la purina adenina va a estar unida a la purina guanina, ¿cierto? Mientras que la pirimidina citosina va a estar unida a su vez a la purina timina. Y en el ácido ribonucleico es prácticamente lo mismo. La purina adenina va a estar unida a la purina guanina, y lo que es la purina, el uracilo, ¿cierto? El uracilo va a estar unido a la citosina. Entonces, vamos a mirar ahora las clases de lo que son de los nucleótidos, de los que ya se habló pues en la diapositiva anterior, ¿no? Que es una base nitrogenada, ¿no? Una pentosa, y que puede ser ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato, ¿no? Entonces, aquí están varias clases de nucleótidos.
¿no? Entonces, dependiendo de sus grupos de fosfato, pueden pasar de AMP a ADP o ATP, ¿sí? Y los nucleótidos pueden ser purinas o pirimidinas, ¿no? Entonces, dentro está el adenosín monofosfato, que es AMP, adenosín difosfato, ¿cierto? Que tiene dos grupos, ¿cierto? Y el adenosina trifosfato, que es la molécula energética, digamos, obviamente la mitocondria se encarga de la síntesis de adenosina trifosfato, la fosforilación oxidativa, cadena transportadora de electrones, un poco de más de funciones, ¿no? Bueno, eso ya sería como para detallar en otros videos, aunque también hice un video donde se hablaba de la disfunción mitocondrial, ¿no? Ahora también está la guanosina monofosfato, ¿cierto? Que es un derivado de la purina guanina, ¿cierto? Y también obviamente la guanina monofosfato puede tener dos grupos fosfato o tres grupos fosfato, en la que se llamaría guanosina difosfato o guanosin trifosfato, ¿no? Bueno, obviamente la adenosina monofosfato, guanosin monofosfato tienen otras funciones tanto biológicas, ¿no? Son segundos mensajeros intracelulares. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿listo? Y pasa lo mismo con las piriminas, tanto citosina como timina como uracilo, que aparece, obviamente la timina puede ser citidina monofosfato, citidina difosfato y citidina trifosfato, al igual que en la timina. Timina monofosfato, timina difosfato y timina trifosfato. Y pasa igual aquí con el uracilo monofosfato, ¿cierto? Hay una enzima que convierte el uracilo monofosfato en timina monofosfato o timidilato, que esta enzima también interviene en la síntesis de las purimidinas, de la que ya vamos a hablar más adelante, ¿listo? Y hay un medicamento que inhibe esta enzima, ¿cierto? De la que ya vamos a hablar más de eso más adelante. Y en la uridina monofosfato, pues obviamente puede haber dos grupos o tres grupos fosfato, y obviamente de ahí varía su nombre. Obviamente también varían los efectos biológicos que tienen tanto estos diversos tipos de nucleótidos, ¿no? Tanto purinas como pirimidinas, ¿no? Entonces está también la uridina difosfato y la uridina trifosfato, ¿no? Entonces, por otra parte están los nucleósidos, que también tienen su subclasificación y pues va a variar su nombre, ¿no? Obviamente no va a haber aquí en los nucleósidos, obviamente no van a tener un grupo fosfato, como lo que sí pasa con los nucleótidos, ¿cierto? De lo que ya se mostró obviamente en las primeras diapositivas, pero es como para que quede más claro, ¿no? Los nucleósidos no hay grupo fosfato, mientras que en los nucleótidos sí hay grupo fosfato, ¿no? Entonces, dentro de las clases de nucleósidos encontramos la adenosina, ¿cierto? La guanina, que pues son derivados, hacen parte de las purinas, y las tres pirimidinas, que es la citidina, la timidina y la uridina, ¿no? Ahora, por otra parte, hay una enzima que interviene en la síntesis de purinas de novo, ¿no? Que son las dos purinas, de las que ya dije, es la adenina y la guanosina. La guanina, perdón, la adenina y la guanina son las dos purinas de los ácidos nucleicos, que se ve esta diapositiva, adenina, guanina, y hay una enzima que interviene en esto, en la síntesis de purimidinas de novo, que se llama dihidrofolato reductasa. Esta enzima convierte, obviamente hay muchas más enzimas implicadas en la síntesis de purinas de novo, pero voy a hablar solamente especialmente de ella. Esta enzima dihidrofolato reductasa convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato, y esta enzima de dihidrofolato reductasa interviene también en la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? La dihidrofolato, ¿cierto? Proviene del ácido fólico vitamina B9, ¿cierto? Y como ya dije, también la dihidrofolato reductasa, aparte de intervenir en la síntesis de ácido desoxirribonucleico, interviene también en la metilación del ADN, y pues la metilación del ADN está asociada también con lo que es la modificación, con la expresión genética, ¿sí? Entonces, por otro lado, hay un medicamento que inhibe la dihidrofolato reductasa, impidiendo que se genere la síntesis de ácidos nucleicos y que la dihidrofolato pase a tetrahidrofolato, y que se genere síntesis de purinas de novo. O sea, se inhibe la síntesis de purinas de novo, tanto lo que es la guanosina, ¿cierto? Como se ve aquí, a la adenosina, bueno, la adenosina y la guanosina, de las que ya hablé antes, ¿no? Entonces hay un antibiótico que se llama trometropina, sulfamethoxazol o clotrimazol,
Este antibiótico lo que hace es inhibir la enzima dihidrofolato reductasa, impidiendo que el dihidrofolato pase a tetrahidrofolato, y pues de tal manera que se inhibe la síntesis de purina de nuevo, de la que yo dije antes, y se inhibe la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Clotrimazole inhibe el dihidrofolato reductasa de tal manera que se inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, por otra parte, aquí encontramos lo que es una enzima que interviene en la síntesis de purinas de novo, de las que yo ya les dije antes que iba a hablar, ¿no? Que se llama la timidilato sintetasa. Esta enzima lo que hace es convertir la uridina monofosfato en timina monofosfato o timidilato. Obviamente hay más enzimas implicadas en la síntesis de purinas de novo, pero de esas se hablará más después, ¿no? Entonces, la timidilato sintetasa, esta enzima interviene en la replicación del ácido desoxirribonucleico y obviamente en la síntesis de ácidos nucleicos. Y hay un medicamento que se llama el 5-fluorouracilo, que es un medicamento antimetabolito que se utiliza para diversos tipos de cánceres, el cual inhibe la enzima timidilato sintetasa de tal manera pues que no va a pasar esto, no va a poder pasar la uridina monofosfato a la timidina monofosfato, de tal manera que no va a haber síntesis de pirimidinas como lo que es la timidina, uracilo y bueno, la citosina, ¿no? Entonces, y pues obviamente se va a inhibir la replicación del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y aquí se ilustra pues lo que acaba de decir, ¿no? Si se inhibe la timidilato sintetasa, se inhibe el paso de la uridina monofosfato a la timidina monofosfato. Entonces, por otra parte, obviamente yo les conté que pues la clasificación de lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Cierto? Esto tienen varias funciones, ¿cierto? Tienen varias funciones biológicas, ¿cierto? Sirven como segundos mensajeros intracelulares los nucleótidos, ¿cierto? Como digamos está la adenosina monofosfato cíclico y la guanosina monofosfato cíclico. Obviamente existen otros más, ¿no? Y dentro de las funciones de los nucleótidos que sirven como segundos mensajeros intracelulares, pues está la diferenciación celular, la expresión genética, también tienen funciones metabólicas y pues también intervienen en la muerte celular programada o la apoptosis, ¿no? Por otro lado, pues ahora vamos a hablar sobre lo que es el replisoma o la replicación del ácido desoxirribonucleico. Y en el replisoma no es más que el conjunto de enzimas que intervienen en la replicación del ADN, ¿no? Entonces dentro de estas hay un montonazo, ¿no? Primeramente, para que se replique el ácido desoxirribonucleico, obviamente se tiene que generar una horquilla de replicación como se ve en la imagen, ¿no? Para que se genere esta horquilla de replicación, tiene que actuar la ADN topoisomerasa, la cual interviene en el enrollamiento y en el superdesarrollamiento del ácido desoxirribonucleico, ¿sí? También está la ADN polimerasa, que interviene en la replicación del ácido desoxirribonucleico. Entonces, después de que actúa la ADN polimerasa y hace el desenrollamiento del ácido desoxirribonucleico para que se genere la replicación del ADN, ¿no? Que obviamente la replicación del ADN es de antiparalera, semiconservativa, ¿cierto? Dirección 5', 3'. Bueno, de eso yo ya hablé en otros videos, ¿no? Pero ahorita estoy hablando un poco más a profundidad del tema, ¿no? Por otro lado, entonces, después de que actúa la ADN topoisomerasa y desenrolla el ácido desoxirribonucleico, va a actuar la ADN helicasa, ¿cierto? No sé por qué está esta X acá, vamos a borrarla. Entonces la ADN helicasa lo que hace es la ruptura de los enlaces de hidrógeno del ácido desoxirribonucleico, permitiendo que la hebra del ADN se separe y se genere la horquilla de replicación. Posteriormente, que actúa la ADN helicasa, va a actuar la ADN primasa, ¿cierto? Esta ADN primasa lo que va a hacer es sintetizar el ADN primer o el cebador, ¿cierto? A partir de este ADN primer o cebador se le va a unir la ADN polimerasa. Esta tiene también un poco de subtipos de los cuales ya vamos a hablar. Y también las ADN polimerasas intervienen en la síntesis de diversos reguladores de la síntesis de diversos ácidos ribonucleicos que intervienen en la regulación de la síntesis de proteínas, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. La ADN polimerasa se va a unir a lo que es el ADN cebador o el ADN primer y va obviamente a agregar unos nucleótidos adicionales
pues para que se genere la replicación del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y por otro lado está también la ADN ligasa, ¿cierto? Bueno, en fin, esas son las enzimas que intervienen en la replicación del ácido desoxirribonucleico. Hay fármacos, obviamente, que inhiben la ADN, la topoisomerasa, ¿cierto? Como lo que son las fluoroquinolonas, ¿cierto? Bueno, aquí dice un ejemplo de fármacos que inhiben la replicación del ácido desoxirribonucleico, como les dije. Las fluoroquinolonas inhiben la ADN topoisomerasa número 2, y si se inhibe la ADN topoisomerasa número 2, pues se va a inhibir la replicación del ácido desoxirribonucleico, ya que pues no va a haber un desenrollamiento del ácido desoxirribonucleico, no se va a poder generar la horquilla de replicación y no se va a poder replicar el ADN. Entonces, para la transcripción, obviamente, esto yo ya lo hablé en otros videos, pero pues bueno, lo volvemos a hablar un poco más a detalle, y también vamos a hablar de las modificaciones post-transcripcionales, ¿cierto? Entonces, la ADN polimerasa, ¿cierto?, es una enzima que convierte el ácido desoxirribonucleico a ácido ribonucleico. Y bueno, pero lo que pasa es que esto no termina aquí. El ácido ribonucleico, ¿cierto?, necesita un proceso de maduración, ¿no? De hecho, para que se forme el ácido ribonucleico mensajero, ¿cierto?, se requiere un proceso de maduración. De eso vamos a hablar, ¿listo? Modificaciones post-transcripcionales y esplesiosoma. El esplesiosoma es un conjunto proteico, ¿cierto?, en el que lo que pasa es que los ácidos ribonucleicos no codificantes, que son las regiones intrónicas del ácido ribonucleico mensajero, ¿no?, inmaduro, ¿cierto?, se van a eliminar y se van a quedar solamente las regiones codificantes del ácido ribonucleico mensajero, que son los exones, ¿cierto? Ese viene siendo el mismo esplesiosoma del que aparece ahí en la imagen, ¿no? Por otro lado, la ribosima, ¿qué es la ribosima? La ribosima es un ácido nucleico que tiene acciones como catalizador enzimático. Eso es una ribosima, ¿listo? Y esta ribosima interviene en el empalme del ácido ribonucleico, ¿cierto?, y en la maduración del ácido ribonucleico mensajero, pasando de pre-ARN mensajero a ácido ribonucleico mensajero maduro, ¿cierto? Desde donde se puede ver aquí en la imagen que lo que se va a eliminar son las regiones intrónicas, que son regiones no codificantes del ácido ribonucleico mensajero, ¿cierto?, y se va a quedar solamente las regiones codificantes del ácido ribonucleico mensajero, que son los exones, ¿cierto?, conocidos como exones, que son transcripcionalmente activos, los exones del ácido ribonucleico mensajero, ¿cierto? Y aquí pues se puede ilustrar que el ácido ribonucleico polimerasa número 2, ¿cierto?, interviene en la síntesis del ácido ribonucleico mensajero. Por otro lado, pues en dónde se sintetizan los ribosomas, ¿no? Antes de mirar, pues digamos lo que es la traducción, ¿no?, vamos a mirar en dónde se sintetizan los ribosomas. Entonces se sintetizan en el núcleo, ¿cierto? Y en el núcleo pues está el nucleolo. Los ribosomas se sintetizan a partir del ácido ribonucleico ribosomal, pero pues en dónde se sintetiza el ácido ribonucleico ribosomal, pues se sintetiza por la acción del ácido ribonucleico polimerasa número 1, ¿no? El ácido ribonucleico polimerasa 1 va a sintetizar el ácido ribonucleico ribosomal, ¿cierto? Y pues obviamente se van a sintetizar los ribosomas, ¿no? Y pues estos ribosomas van a salir del núcleo celular a lo que es el citoplasma para generar sus funciones biológicas, que pues obviamente la síntesis de proteínas. Y los ribosomas tienen dos subunidades, la subunidad mayor ribosomal y la subunidad menor ribosomal, de las cuales ya vamos a hablar, ¿no? Y hay fármacos que inhiben la síntesis de proteínas, ya que inhiben la subunidad mayor ribosomal o subunidad menor ribosomal. Entonces, ¿cuáles son las subunidades mayores y menores ribosomales? Bueno, antes de hablar esto, vamos a decir que en las células eucariotas, ¿sí?, se encuentran los ribosomas son de tipo 80S, mientras, ¿cierto?, ahí se ve una célula azulita, que es una célula eucariota nucleada, que tiene ribosomas tipo 80S, mientras que las células procariotas contienen ribosomas tipo 70S, ¿listo? Entonces, la subunidad ribosomal mayor puede ser de tipo 60-50S, ¿cierto? Y la subunidad ribosomal menor puede ser de tipo 30-40S. Entonces, dentro de la subunidad ribosomal mayor 50-60S se le va a unir el ácido ribonucleico de transferencia. Pero esto no va a pasar porque sí, tiene que actuar una enzima que se llama aminoacil ácido ribonucleico de transferencia sintetasa,
esta enzima que se llama aminoacil ácido ribonucleico de transferencia sintetasa, lo que va a permitir es la unión de la subunidad mayor del ribosoma con el ácido ribonucleico de transferencia para que se generen los procesos de transducción. La subunidad menor de lo que es los ribosomas, ¿cierto?, se va a unir al ácido ribonucleico mensajero. Entonces, por este lado vamos a mirar, hay varios fármacos que inhiben la acción, ¿cierto?, de lo que es la subunidad mayor del ribosoma, ¿cierto?, tipo 50S en lo que son las bacterias, ¿cierto? En las bacterias existe la subunidad mayor ribosomal, que es tipo 50S. ¿Qué pasa si se inhibe esta subunidad mayor ribosomal tipo 50S? Pues que se va a inhibir la acción de la aminoácido ácido ribonucleico de sintetasa, de tal manera que no se va a poder unir el ácido ribonucleico de transferencia con la subunidad mayor ribosomal tipo 50S bacteriana, de tal manera que se va a inhibir la síntesis de proteínas bacterianas, ¿cierto? Mientras que las tetraciclinas, que son otros tipos de antibióticos, van a inhibir la subunidad menor ribosomal, de tal manera que, que la subunidad menor ribosomal no se va a poder unir al ácido ribonucleico mensajero, y no se van a poder generar los procesos de transducción y síntesis de proteínas en los dos casos, ¿no?, de proteínas bacterianas, ¿no? Por si las dudas, la subunidad menor ribosomal tipo 30S hace parte de las bacterias, y la subunidad mayor ribosomal 50S hace parte de las bacterias, ¿no? Bueno, ahora continuemos. Entonces, por otra parte, ¿quién sintetiza el ácido ribonucleico de transferencia? Pues el ácido ribonucleico polimerasa número 3. Entonces, por si se están dando cuenta, hay tres tipos de ácido ribonucleico polimerasa: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 lo que va a hacer es la síntesis del ácido ribonucleico ribosomal, ¿cierto?, como se puede ver aquí en la diapositiva de acá, ¿cierto? El ácido ribonucleico polimerasa número 3 hace la síntesis del ácido ribonucleico de transferencia, y el ácido ribonucleico polimerasa número 2 hace la síntesis del ácido ribonucleico mensajero. ¿Listo? Entonces ahora sí explicamos el proceso de transducción y síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces en la transducción, obviamente, ya después de que sale ese ácido ribonucleico mensajero maduro, ¿cierto?, a partir del empalme del ácido ribonucleico, las modificaciones post-transcripcionales, ¿cierto?, pues obviamente va a salir el ácido ribonucleico mensajero del núcleo al citoplasma, ¿cierto? Y ahí pues obviamente al ácido ribonucleico mensajero, que contiene con este triplete de nucleótidos, ¿cierto?, que contiene 3 bases nitrogenadas, se le va a unir el anticodón que contiene el ácido ribonucleico de transferencia, ¿cierto? Entonces, después de que se hace esa unión de ácido ribonucleico de transferencia con el ácido ribonucleico mensajero, ¿cierto?, obviamente se va a hacer la lectura de ese triplete de nucleótidos del codón del ácido ribonucleico mensajero por parte del ácido ribonucleico de transferencia, ¿cierto? Y se va a codificar lo que es un aminoácido a partir de estos tres nucleótidos o bases nitrogenadas. En el caso de la citosina o uracilocitosina, codifica para el aminoácido leucina, ¿cierto? Y pues obviamente después de esto se va a generar lo que es la síntesis de las proteínas, ¿no? Y como se sabe, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias, bendiciones.